tardes, bienvenidas, bienvenidos a una nueva actividad de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy nos convoca nuestro webinar Aspectos no tradicionales de la evaluación de proyectos. Hoy vamos a revisar el estado del arte en materia de aspectos no tradicionales en la evaluación socioeconómica de proyectos. Antes de presentar a nuestro director académico, ¿cierto? Que va a presentar también a nuestra invitada del día de hoy, quiero informarles, ¿cierto?, a nuestros asistentes que las preguntas que tengan durante la charla deben dejarlas por escrito en el panel preguntas y respuestas que está en el menú inferior de la plataforma Zoom, y nosotros al final, ¿cierto?, de la exposición de Pamela vamos a ir leyendo sus preguntas y vamos a tratar de contestar la mayor cantidad posible. Bueno, sin más preámbulo, quiero presentar a ustedes y dejar acá en nuestro webinar a Fernando Britos, director académico del Magíster en Evaluación y Financiamiento de Proyectos. Fernando, muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Espero que me escuchen. No sé si hay algunas interferencias en la conexión pareciera, tal vez porque estoy fuera de Chile. Pero bueno, muchas gracias. Mucho gusto en tenerlos acá. No los podemos ver, lamentablemente, pero les agradecemos enormemente vuestra consideración e interés por participar de este evento. Lo que pretendíamos hacer en este rato de conversación sobre el tópico de evaluación de proyectos es comentar un par de aspectos que vienen surgiendo bastante en la reciente literatura internacional sobre particularmente la evaluación de proyectos en el contexto de los sistemas de inversión pública, ¿no? Donde la evaluación socioeconómica tiene su principal foco su punto de encuentro, su foco de análisis, ¿no? Su mayor utilidad. Y entonces en ese contexto vamos a compartir con ustedes un par de temas que son muy contingentes a la situación de Chile actualmente y que probablemente deben ser tomados en consideración a corto y mediano plazo. Ya vamos a iniciar primero con las consideraciones de equidad, sobre qué tan importante es incluir las consideraciones de equidad dentro de la evaluación socioeconómica de proyectos, y después Pamela nos va a hacer una presentación respecto de los temas de cambio climático, ya que es otro aspecto central del desarrollo de las políticas públicas y que afecta, por supuesto, no solo el mundo público, sino también el mundo privado. Así que, sin más preámbulos, voy a compartir mi presentación con ustedes. Espero que ahí la puedan ver. Entonces, como decíamos, vamos a revisar algunos aspectos que consideramos que no son tradicionales en la evaluación socioeconómica, y particularmente vamos a hablar de las consideraciones de equidad. ¿Por qué no se toman en consideración hoy en día? ¿Por qué debieran tomarse en consideración? ¿Y cuáles son algunas sugerencias que podríamos hacer a partir de la revisión de la experiencia internacional? Ese va a ser nuestra agenda para esta sesión, la inclusión de las consideraciones de equidad y después, como les decía, los desafíos que impone el cambio climático. Esta es una breve presentación de mi currículum, probablemente algunos de ustedes o la mayoría ya me conozca. Además de mi rol académico, también tengo un rol profesional vinculado a la consultoría. Incluso con Pamela estamos trabajando en diferentes países de Europa en los temas de cambio climático. Yo soy economista, tengo una maestría en economía aplicada de la Universidad de Georgetown, y básicamente diría que mi principal actividad profesional, además de la docencia, tiene que ver con la consultoría para organismos internacionales. Y dentro de esos organismos internacionales, bueno, lo que me permitió acceder a ellos fue mi experiencia de trabajar en el Ministerio de Planificación de Chile, hoy en día el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, donde ahí, incluso junto con Pamela, empezamos un largo camino de mejoras continuas al sistema de inversión pública en Chile. Y la experiencia nos dice que el resto de Latinoamérica también está vinculado a los mismos desafíos que tiene Chile. Los sistemas de inversión pública, la disciplina de evaluación de proyectos, desde Chile se expandió al resto de Latinoamérica. En Chile empezó hace muchos años, hace aproximadamente 40, y entonces esa realidad que va desafiando día a día Chile, bueno, también es consistente y coherente con los desafíos que tienen otros países también de
de la región y por supuesto otros países de vías de desarrollo, digamos, de lo que se considera economías de ingreso medio, ¿verdad? Entonces, hablando ya propiamente tal de la consideración de equidad, sabemos que la evaluación de proyectos tradicionalmente, por llamarlo de alguna forma, se hace siguiendo los postulados del enfoque de eficiencia, ¿verdad? Que establece que la inversión debe contribuir al crecimiento y de la riqueza del país, el crecimiento patrimonial del país o de las sociedades, ¿verdad? Cuando hacemos la evaluación desde el punto de vista del dueño del proyecto, llamamos a ello evaluación financiera, y también buscamos proyectos que tengan un ban positivo y que contribuyan a la riqueza de las personas, a la riqueza de las familias, a la riqueza de las empresas y por supuesto la riqueza nacional, ¿ya? Y este enfoque de eficiencia, digamos que está muy orientado hacia el crecimiento económico, hacia el incremento del ingreso, está basado en tres postulados, que se llaman los tres postulados de eficiencia. No quiero entrar en la parte técnica, digamos, porque puede resultar un poco atractiva, digamos, o menos fluida, pero básicamente hay un tercer postulado de eficiencia, el postulado de Harvard, que establece que los beneficios y costos son aditivos, es decir, se pueden sumar sin importar cómo se distribuyen entre los ganadores y perdedores de un proyecto, ¿sí? Un proyecto siempre va a generar efectos distributivos, ¿ya? Algunas personas estarán en mejor situación, otros estarán en peor situación, pero este concepto del enfoque de eficiencia apela a este fundamento que llamamos de Pareto potencial, que establece que los ganadores, o mejor dicho, la suma de lo que ganan los ganadores debe ser mayor a la suma de lo que pierden los perdedores, ¿ya? Incluso si los ganadores no compensaran efectivamente a quienes resultan perdedores de la ejecución de un proyecto, ¿ya? Dicho en otros términos, lo que importa es la rentabilidad neta del proyecto, sumamos los beneficios y costos sin importar si esos beneficios contribuyen a mejorar la situación de personas ricas o personas pobres, o si los costos afectan más o menos a personas de distinto ingreso, por ejemplo, en otras variables, ¿ya? ¿Cuál es la lógica de este enfoque de eficiencia? Que, ojo, no se usa solamente en Chile, sino que en el resto de Latinoamérica, y diría en la mayor parte de los países en desarrollo, ¿ya? Bueno, la lógica es que existen otras herramientas de la política pública para compensar a los perdedores del proyecto, ¿ya? Por ejemplo, la política fiscal. Es decir, no debiera ser el desarrollo de infraestructura una política pública, por ejemplo, para compensar el desigual desarrollo territorial de un país, por ejemplo, o de una región. Hay otras medidas para hacerlo. La política fiscal, es decir, la política tributaria y de gasto público, ¿sí? La política de impuestos y la política de gasto, de subsidios, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esa es la primera lógica que dice, bueno, no le pide la evaluación de proyectos que se haga cargo de los gastos distributivos porque la política fiscal es mucho más eficiente para ello, ¿ya? Y el segundo gran argumento que se utiliza para defender la aplicación del enfoque de eficiencia es que es una regla común de fácil explicación y que tiende a evitar la discrecionalidad, ¿verdad? Si un proyecto tiene una rentabilidad positiva de 10, es 10. Y si un proyecto tiene una rentabilidad positiva de 20, es 20, y por lo tanto el segundo proyecto debiera ser preferible al primero, ¿verdad? Y eso es bastante simple, bastante sencillo, es una regla común y evita, por supuesto, la discrecionalidad política al momento de tomar decisiones, ¿verdad? Y lo mismo para las decisiones que toman las personas o las familias o las empresas. Entonces, bajo este enfoque de eficiencia, el resultado distributivo no importa, es decir, debe seleccionarse aquellos proyectos que más contribuyen a las ganancias de eficiencia, ¿verdad? Y esto lo podemos vincular a esto que se llama la teoría del derrame, ¿verdad? Que de alguna forma ha estado en cuestionamiento en los últimos 10 años, podríamos decir, en Chile y muchos países latinoamericanos. Es decir, bueno, lo que es importante es hacer crecer la economía y el mismo crecimiento de la economía va a ir generando efectos ampliados en el resto de las partes, ¿ya? Entonces se va a producir un derrame, ¿ya? Sin embargo, aparentemente ese derrame no ocurrió de la forma que algunas sociedades hubieran querido, y si lo vinculamos particularmente a la realidad social de Chile, bueno, de alguna forma esa falta de satisfacción con esta teoría del derrame tuvo su muestra, por ejemplo, en el estadio social, por llamarlo de alguna forma, del año 2019, ¿ya? Entonces, empezamos ya a entrar en un mundo distinto, en un mundo donde las consideraciones distributivas parece que sí importan, parece que sí son importantes, ¿ya? Donde esperamos que los proyectos tengan rentabilidad económica o financiera positiva, pero que también tengan aceptación, aceptabilidad por parte de la comunidad, sean proyectos que la comunidad adopta para sí misma,
y que son proyectos sobre los cuales la comunidad no tiene mayores críticas, ¿ya? Entonces, esta versión por la desigualdad incluso no es un concepto puramente propio nuestro como países latinoamericanos, sino que también tiene su respaldo en la literatura internacional, ¿ya? Como nos muestra esta cita de la OCDE, en un paper del año 2018, bueno, las preferencias de las personas por desigualdad de ingresos parecen indicar que en promedio prefieren distribuciones que son más equitativas, ¿tá? Perdón, prefieren distribuciones que sean más equitativas y encuentran que menos ingresos finales son tolerables siempre que se distribuyan de manera equitativa, ¿ya? Entonces empieza a cambiar un poco el paradigma, ya no importa tanto hacer crecer la torta, sino que tal vez preferimos una torta un poco más pequeña, pero que esté distribuida de mejor forma, ¿ya? Y eso nos pasa como sociedad en general, y por supuesto se exacerba ese sentimiento en países en desarrollo, países de ingreso medio, donde la desigual distribución del ingreso o de la riqueza empieza a ser más evidente, ¿ya? Y la herramienta, entonces, que podemos utilizar para abordar eso, para hacer frente a eso, es lo que llamamos la evaluación de impacto social, ¿ya? Como se conoce en el mundo. Y fíjense ustedes que nosotros estamos hablando de un enfoque de eficiencia que la literatura internacional vincula a lo que llamamos la evaluación económica. En Chile y Latinoamérica, la evaluación económica es un concepto que coincide con el de evaluación social. Y solemos llamarle evaluación social en general, de forma genérica, evaluación social o evaluación socioeconómica, ¿verdad? Pero cuando empezamos a ver experiencias de países con larga tradición de evaluación de proyectos, o países que consideramos de buenas prácticas internacionales, ellos distinguen el concepto de evaluación entre económica y social. Entonces, una evaluación económica es aquella que persigue los paradigmas del enfoque de eficiencia como lo presentamos recién. Y una evaluación social es una evaluación complementaria a la evaluación económica, que se hace cargo de distintas dimensiones. Por ejemplo, de cómo los proyectos afectan los ingresos, cómo los proyectos pueden generar reducción en la pobreza, o cómo los proyectos afectan o se vinculan con los temas de género, o de desarrollo regional, o de equidad sociocultural, vinculadas a la inclusión y participación de grupos vulnerables o la movilidad social, ¿verdad? Entonces entramos en un ámbito que parece ser un poco más gris, que ya no indica que el proyecto que tenía una rentabilidad de 20 es mejor que el proyecto que tiene una rentabilidad de 10, porque tal vez el proyecto que tiene una rentabilidad de 10 tiene o deriva en impactos sociales que son más preferidos respecto al otro proyecto, ¿verdad? Entonces, esta linealidad que nos plantea el enfoque de eficiencia empieza de alguna forma a desdibujarse, empieza de una forma a correrse, ¿verdad? Por supuesto, esto no quiere decir que el enfoque de eficiencia no tenga valor. Tiene absoluto valor, incluso en países que han adoptado como parte de las tomas de decisiones en la evaluación de impacto social. Pero nos va diciendo que la evaluación de impacto, perdón, la evaluación económica bajo el enfoque de eficiencia, probablemente, con alta probabilidad, tiene una utilidad menor y que esa evaluación debe complementarse con mayor información. Y esa mayor información es lo que llamamos la evaluación de impacto social, que contribuye a aumentar la información disponible para la toma de decisiones, incluso en contextos sociales o políticos o económicos, donde el enfoque de eficiencia sigue siendo el eje fundamental o principal del marco regulatorio, del marco decisorio, ¿verdad? Ahora, sigamos la experiencia internacional, para revisarlo rápidamente y que también tenga Pamela espacio para su presentación. Bueno, vemos que los países comienzan a lidiar con este concepto de la inclusión de las consideraciones distributivas. Y vemos que a lo largo del mundo hay distintas experiencias, ¿ya? Una experiencia es la neutralidad, la que aplica en Chile, Colombia, México, países con sistemas de inversión pública muy similares. Chile fue el pionero en desarrollo de infraestructura pública bajo un sistema de inversión pública, y de alguna forma Colombia y México tomaron ese modelo, lo adaptaron a sus propios países, y eh, conforman el eje de países en Latinoamérica que están a la vanguardia de estos temas, ¿tá? Entonces, en estos países, al aplicarse el enfoque de eficiencia y hacerse total abstención de la consideración de equidad, bueno, se adopta en la práctica, o de facto, un enfoque de neutralidad, ¿tá? Ese mismo enfoque de neutralidad se utiliza en Canadá, por ejemplo, se aplica en Canadá, aunque en Canadá se agrega lo que llamamos el análisis de partes interesadas, que es de alguna forma un anexo a la evaluación económica bajo el enfoque de eficiencia, ¿ya?
Y Irlanda también, que es otro país que se conoce como de buenas prácticas internacionales, aunque Irlanda de alguna forma, al menos el sector transporte, que suele ser uno de los sectores que mayor parte del gasto público se lleva, acepta el uso del análisis multicriterio. Entonces, por una parte del mundo, por así llamarlo, tenemos una mirada de neutralidad. Ahora, en otros países, que particularmente se consideran de buenas prácticas internacionales, las consideraciones distributivas se incluyen en forma decisoria, en forma vinculante. Es decir, es importante hacer este análisis. Ya no solo importa el enfoque de eficiencia, sino también la información complementaria. Y en ese caso tenemos entonces Reino Unido, que incluye los efectos distributivos relevantes en ciertos proyectos y aplicando un enfoque de equidad. Que el enfoque de equidad es una corrección del enfoque de eficiencia que establece ponderaciones distributivas para determinados grupos. Es decir, si un grupo de la sociedad que se decide debe ser favorecido, por ejemplo, un grupo de pequeños ingresos, los beneficios que recibe ese grupo de pequeños ingresos son multiplicados por un factor. En el enfoque de eficiencia ese factor es 1, obviamente. Ese factor es 1 para los beneficios, 1 para los costos y por supuesto 1 para el resultado. Pero bajo el enfoque de equidad que se aplica en Reino Unido, los beneficios que van hacia grupos de la sociedad que han sido previamente definidos como objetivo favorable a la política pública son multiplicados por un factor mayor que 1, 1,3 en concreto. Entonces, en la práctica, yo implico que un proyecto o dos proyectos similares en términos de rentabilidad, si tengo que elegir entre ellos, vamos a preferir a aquel que tiene un impacto positivo sobre los grupos de, por ejemplo, menores ingresos, como lo define el Reino Unido. ¿Tá? Y esa es una forma, entonces, que tiene la literatura internacional, la experiencia internacional, de mostrarnos un camino. Otro enfoque alternativo es el que usa Corea del Sur, por ejemplo, donde el énfasis no está en promover el desarrollo económico de ciertos grupos de la sociedad, sino más bien promover un desarrollo territorial equitativo. ¿Verdad? En Reino Unido hay un paradigma relacionado a la distribución de los ingresos. Tanto en Corea del Sur ese paradigma cambia hacia el desarrollo regional equitativo. ¿Verdad? ¿Y por qué lo traemos a colación? Porque, bueno, porque ambos factores son importantes en la realidad hoy de Chile. Hoy en día Chile enfrenta desafíos en términos de política pública, tanto en la distribución del ingreso como en el desarrollo territorial equitativo. ¿Y qué hace Corea del Sur? Bueno, establecer el análisis multicriterio, es decir, usar el reemplazo del enfoque de eficiencia, un enfoque de promedios ponderados, ¿ya? Donde el enfoque de eficiencia en general pesa 50% en la decisión, pero donde se incluyen dos criterios más, un criterio de desarrollo espacial y un criterio de desarrollo espacial y un criterio de desarrollo sectorial, donde a partir de una definición previa espacial se pretende desarrollar proyectos en aquellas regiones que en términos relativos son menos favorecidas. Y esa comparación relativa se hace en función de un estándar que establece la capital nacional, a Seúl. Entonces, en las regiones se van comparando contra Seúl, tienen asignado un puntaje determinado, y aquellas regiones que se consideran, por ejemplo, menos aventajadas o más distantes de la meta, que sería la región de Seúl, son privilegiadas al momento de hacer el análisis multicriterio. Por supuesto, todo esto tiene mucha más sofisticación, tiene mucho más teoría y mucho más concepto, pero estamos en un espacio acotado de tiempo y lo vamos a pasar rápidamente. ¿Cuáles son algunos de los aspectos que se consideran como desarrollo territorial o como que se consideran claves para definir una región con menos desarrollo territorial, por llamarlo de alguna forma? Bueno, por ejemplo, la cantidad de escuelas por habitante, por ejemplo, la cantidad de hospitales por habitante, por ejemplo, la cantidad de kilómetros construidos asfaltados por habitante, o por ejemplo, la cantidad de médicos por habitante. ¿Ya? Entonces, a partir de ahí, el país ha sido clasificado y, como decíamos recién, el análisis multicriterio permite tomar decisiones saliéndonos un poco del enfoque de eficiencia. ¿Ya? Y finalmente tenemos en términos genéricos, por supuesto, un tercer enfoque de cómo abordar este tema que denominamos complementario. ¿Ya? Es decir, no es neutral, tampoco es decisorio, pero implica que el proyecto tiene que hacerse cargo al menos de describir cómo se distribuyen los beneficios y costos en el territorio o entre los grupos de ingresos, que es por ejemplo lo que hacen Nueva Zelanda y Australia. ¿Verdad? Entonces ellos dicen,
Aparentemente mi conexión es inestable, voy a apagar el video por un segundo. Eh, entonces, estos países, los ANIA dicen, bueno, importante describir en el proyecto, más allá de que no sea vinculante con la decisión, cuáles son los efectos, por ejemplo, cómo se distribuyen los beneficios y los costos de los grupos interesados, y cómo se distribuyen los beneficios y costos en términos espaciales y geográficos, ¿verdad? Y, por supuesto, cualquier otro impacto social relevante, ¿verdad? Países Bajos utiliza un enfoque similar, al igual que Francia, que obligan a la identificación de las partes interesadas y de los impactos no cuantificados bajo el enfoque de eficiencia. ¿Tá? Entonces, de nuevo, estos enfoques, tanto sea en forma decisoria o en forma complementaria, lo que están haciendo es contribuir a la toma de decisiones, contribuir a que el policy maker tenga mayor capacidad de tomar decisiones o tome decisiones mejor informadas. ¿Tá? Ahora, si tuviéramos que hacer una propuesta para Chile, digamos, o tomar, perdón, antes que eso, bueno, el análisis de sostenibilidad, que es lo que vincula todas estas partes, es el elemento esencial, ¿ya? Y cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando de un análisis que implica la evaluación siguiendo el concepto de eficiencia, más un análisis de sostenibilidad. Sostenibilidad social, como acabamos de ver, y sostenibilidad ambiental, como vamos a ver en un ratito, ¿ya? Pero decíamos recién a modo de reflexiones finales, ¿ya? Hoy en día Chile y la mayor parte de los países latinoamericanos, muchos países de ingreso medio o países en vía de desarrollo, entienden que tal vez el enfoque de eficiencia, si bien es preferido y tiene una lógica detrás, tiene una explicación y tiene un enorme rigor técnico, tal vez sea insuficiente hoy en día para la toma de decisiones y por lo tanto convendría al menos analizar la conveniencia de complementar ese análisis. No estamos hablando de reemplazar el enfoque de eficiencia por un enfoque distributivo o reemplazar el enfoque de eficiencia por el análisis multicriterio, pero al menos a nivel de decisión, plantearse la utilidad de complementar este análisis a través del uso de las herramientas que nos entrega la experiencia internacional. Es decir, salirnos un poquito del paradigma que establece que los efectos distributivos no son relevantes y tomar en consideración, menos descriptivamente, cómo los efectos distributivos, los efectos sobre la equidad podrían ser relevantes, ¿ya? Eso en primer lugar. En segundo lugar, decíamos, bueno, es importante integrar este análisis que llamamos de sustentabilidad, ¿ya? Cuando se hace la evaluación de un proyecto, desde el punto de vista del dueño del proyecto, hay un análisis de sustentabilidad financiera, ¿ya? Que tiene que establecer que el proyecto es rentable por sí mismo y que va a poder operar sin inconveniente a lo largo de su vida útil, ¿ya? Si este proyecto es financiado por una entidad prestamista, bueno, existe un análisis de sustentabilidad eh, financiera, de bancabilidad, por llamar de alguna forma. Es decir, la entidad prestante le interesa no solo que el proyecto sea rentable, sino que el proyecto genere un flujo de caja suficiente como para pagar la deuda. Y cuando analizamos el proyecto usando el enfoque de eficiencia, o bajo el paradigma del enfoque de eficiencia, bueno, estamos haciendo un análisis de sostenibilidad económica, que implica que el proyecto es rentable para la sociedad en su conjunto, ¿verdad? Pero además, y algo que hemos identificado que tal vez está faltando en la práctica específica, particularmente del sector público, son los análisis de sostenibilidad gerencial, sostenibilidad ambiental y sostenibilidad social. La sostenibilidad gerencial o institucional implica hacer un análisis de las capacidades institucionales que tiene el ejecutor del proyecto, que tiene que ver no solo con disponer los recursos para operar y mantener el proyecto de forma adecuada, sino también de los recursos financieros, sino también de los recursos humanos, es decir, tienen personal capacitado para operar el proyecto sin inconveniente, ¿verdad? Por supuesto, es imperativo la sostenibilidad ambiental. Hoy en día, desde ya, la sostenibilidad ambiental es parte del enfoque de eficiencia, cuando el proyecto tiene que ser evaluado siguiendo la normativa legal, ¿verdad? Que establece, por ejemplo, el sistema de protección ambiental, los estudios de impacto ambiental, la declaración de impacto ambiental, ¿ya? Pero esa es una parte del problema. El otro aspecto que tiene que ver con el cambio climático, cómo nuestros proyectos deben adaptarse al cambio climático, cómo nuestros proyectos pueden o deben mitigar los efectos del cambio climático o adaptarse al cambio climático, que es lo que va a ver Pamela.
y que, de nuevo, eso excede al marco normativo legal. No tiene que ver con el cumplimiento de la normativa ambiental, sino que tiene que ver cómo nuestro proyecto se va adaptando al cambio climático. Y finalmente, nuestra recomendación, que se tome en consideración también la sostenibilidad social, ¿ya? De cualquier forma, de forma complementaria, de forma decisiva, como prefieren las autoridades, digamos, un debate técnico, por supuesto, pero que de alguna forma se cambie un poquito el paradigma y se tenga una mirada más amplia, ¿ya? Si uno tuviera que establecer algunas etapas para la inclusión de las consideraciones contributivas, o este análisis que ya estamos llamando de sostenibilidad social, bueno, lo primero que hay que hacer es establecer definiciones formales sobre los objetivos de equidad vinculados al desarrollo de infraestructura. Es decir, por ejemplo, establecer políticas que van hacia el fomento de proyectos en zonas menos desarrolladas, ¿tá? Desde hace algunos años Chile tiene una política que orienta a eso con la definición de lo que se llama zonas rezagadas, por ejemplo. Entonces, ya vemos que el sector público de alguna forma está estableciendo algunos criterios, ¿tá? Pero esa definición no está vinculada a la evaluación del proyecto. La evaluación del proyecto se sigue haciendo bajo el paradigma del enfoque de eficiencia, ¿ya? Una vez que se establecen las definiciones formales de objetivo de equidad, es decir, las regiones que nuestro país o cada país quiere promover, o los grupos de la sociedad que cada país quiere promover, los de menores ingresos, las minorías étnicas, minorías de cualquier índole o demás, o grupos prioritarios, bueno, una vez que se establece eso, debe definirse el alcance de esta evaluación de sostenibilidad social. Es decir, si queremos que sea vinculante para la toma de decisión o solamente informativa y no vinculante. Y eso también, por supuesto, en materia de debate técnico, pero decisión de las políticas, de las autoridades de política pública. Y finalmente definir mecanismos sobre la base de mejores prácticas internacionales, ¿tá? Queremos un mecanismo, por ejemplo, como el Reino Unido, perdón, que reemplace el enfoque de eficiencia por un enfoque distributivo, que tal vez puede ser bastante controversial, dada la enorme trayectoria que tiene tanto en la política pública como en la academia, el uso del enfoque de eficiencia. Eh, entonces decimos, bueno, una alternativa sería reemplazar el enfoque de eficiencia por el enfoque de equidad, que puede ser enormemente controversial, o bien realizar una práctica o un ejercicio de análisis multicriterio, por ejemplo, ¿ya? Al modo de la usanza que tiene Corea del Sur. O bien hacer un informe complementario, como el que tiene Francia, como el que tiene Países Bajos, como que muestran Oceanía y Australia, describiendo al menos, informando al menos cuáles son los impactos esperados del proyecto en términos de grupos prioritarios, en términos de grupos de ingresos, en términos de grupos étnicos o minoritarios o grupos preferidos, o en términos de desarrollo regional, ¿tá? Lo que nosotros creemos a partir de nuestra experiencia internacional, como recién vinculada a las actividades de consultoría y también a la investigación académica, nos dicen que seguir utilizando el enfoque de eficiencia sin consideraciones de equidad parece ser algo que no está a la altura del estado del arte. Parece ser una práctica que necesita ser revisada, que necesita ser complementaria, ¿ya? Entonces, con eso termino mi parte. La idea de esta muy breve presentación es ponernos a pensar sobre estos aspectos, llamar la atención sobre estos aspectos y ver cómo estos aspectos pueden contribuir de alguna forma a la toma de decisiones mejor informadas, ¿ya? Muchísimas gracias. Quedo presente en la sesión para las preguntas y les paso ahora la palabra a Pablo. Muy amables. Ahí sí. ¿Me escuchan? Súper. Sí, Sí, se escucha bien. Súper. Hola Fernando, hola a todos los asistentes, las asistentes. Voy a hacer una presentación más o menos veloz para mantenernos con el tiempo. Mientras abro aquí la presentación, contarles muy rápidamente que soy, como comentaba Fernando, bueno, economista de primera profesión, con un máster en salud pública y dedicada principalmente a la evaluación de programas públicos o programas con impacto social desde esta mirada social medioambiental, y que en el fondo ponen bastante énfasis en estos aspectos no tradicionales que mencionaba Fernando anteriormente. Y
Y en los últimos años, sobre todo, he estado especialmente vinculada con proyectos que tienen un impacto en o son impactados por el cambio climático, algo que ya les voy a ir contando en unos instantes más. A modo muy resumen, empezar a introducir algunas visiones, conceptos, enfoques que van a permitir organizar la conversación. Entonces, quería partir con una pequeña introducción respecto al medio ambiente como un todo, pero no voy a tener mucho tiempo, así que voy a avanzar bastante rápido por estas láminas para ser respetuosa con su tiempo, pero en el fondo la evaluación socioeconómica de proyectos es esta gran pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Cuánto vale el medio ambiente? Y si acaso es o no es apropiado hacer una incorporación de esta idea de valor que nosotros tenemos respecto al medio ambiente en las evaluaciones de proyecto. Y esta es una respuesta que en realidad está resuelta ya hace varias décadas con el surgimiento de la economía medioambiental, en el que en el fondo se empieza a promover el desarrollo de un conjunto de metodologías y enfoques que permiten no solo cuantificar, sino también monetizar cuáles son los impactos de los proyectos que tienen algún tipo de repercusión, que deterioran, que dañan, que eliminan ciertos ecosistemas, biodiversidad, etc. Y eso es algo que está ocurriendo hace muchas décadas, en el fondo como enfoque conceptual, pero que en la última década en particular ha empezado a tomarse ya muchísimo más en serio a propósito del cambio climático y a propósito del deterioro medioambiental que estamos experimentando, ¿no? Entonces, esta idea de valor asociado al medio ambiente. Y la pregunta, además, de si acaso el medio ambiente tiene un valor en sí mismo, y acá dependiendo de la escuela de economía medioambiental, uno puede en el fondo ahí estar grandes horas discutiendo. Pero en principio lo que les quiero comentar es como algunas de las visiones más globales que hay al respecto. Y en general el sentido está puesto aquí sobre hacer un esfuerzo para monetizar cuál es el efecto que un cambio en el estado del medio ambiente tiene sobre las personas, es decir, una mirada súper antropocéntrica en ese sentido. No estamos tratando de capturar el valor del medio ambiente per se, que es algo que a veces genera resistencia cuando creemos que eso es lo que estamos haciendo, es decir, el recurso de la naturaleza XX vale tantos millones de dólares, o el Parque Nacional Torres del Paine vale tanto, y creemos que es como una definición per se, ¿no? Y en realidad lo que está detrás de esa lógica de valores, ¿qué pasaría si ese recurso en la naturaleza, o si este parque nacional o lo que sea, cambiara? ¿Cuánto sería, comillas, el valor de los efectos que ese cambio generaría sobre las personas? Y esta es más o menos el consenso que hay respecto a cómo se aborda esta pregunta, ¿no? Y esta pregunta es lo que da origen finalmente a la valoración de bienes sin mercado. Porque cuando hablamos de medio ambiente, hablamos de cambio climático, hablamos de, bueno, en realidad la mayoría de las dimensiones sociales, medioambientales de los proyectos, estamos hablando de cambios de estado, de bienestar, de utilidad, como queremos denominarlo, estoy trayendo algunos conceptos económicos ahí, de las personas que no podemos observar en un mercado determinado. No hay una transacción, ¿cierto?, de un bien o servicio, y por eso tenemos que encontrar una forma de poder asignarle un valor monetario para que con ese valor podamos eventualmente darle un peso, darle una relevancia y permitir que aparezcan estos elementos en la evaluación de proyectos, si no desaparecen. Les decía que este es un enfoque ya bastante antiguo, que tradicionalmente se conoce con esta lógica de captura de externalidades, ¿cierto? Pero bueno, esta mirada antropocéntrica que les mencionaba previamente, después pueden mirar el detalle aquí. Y esto tradicionalmente, fíjense que es una gráfica bien antigua, pero es un marco conceptual que no ha variado mucho. A lo mejor se ha cambiado la posición, por ejemplo, de una cajita de un lado a otro, por eso pongo aquí el valor de opción con esta línea discontinua, pero hay un modelo de base central que ya tiene varias décadas, que propone que cuando trabajamos con recursos de la naturaleza, recursos patrimoniales también, y en el fondo proyectos que bien o ponen en valor o deterioran este tipo de recursos, la metodología que tenemos que ocupar para poder asignar un valor a estos elementos es la metodología de VET o de valor económico total, que reconoce que estos recursos no solo tienen valor para las personas por el uso que se les da, es decir, un uso como consultivo, un uso de, por ejemplo, ir a un parque, ir a un humedal y estar ahí, en el fondo participar de una experiencia, o incluso a veces usos extractivos de los recursos, sino que hay una parte muy importante de valor que viene por otro lado y que no tiene que ver con el uso que se de los recursos, sino por el contrario, la preservación, el valor de la existencia de esos recursos, valor de herencia, lo que dejamos a las generaciones futuras,
o potencialmente incluso el valor de opción de usar en el futuro. ¿Ya? Y este es el marco conceptual que se utiliza. No alcanzo a detenerme mucho aquí, pero dejarlo presentado. Entonces, cuando hablamos de medio ambiente como un todo, estamos en general haciendo un esfuerzo por cuantificar y monetizar los servicios ecosistémicos que los distintos recursos de la naturaleza ofrecen a las personas, de nuevo esta mirada antropocéntrica. Entonces, bienes y servicios de provisión, por supuesto el agua, bioquímicos, recursos genéticos, servicios culturales, servicios de regulación biológica, de ruido, de aire, de regulación hídrica, climática, etcétera. Todo esto son servicios prestados, otorgados por los recursos de la naturaleza, y entonces la economía medioambiental se hace un esfuerzo por cuantificarlos y asignarles valor monetario. Y este es como el gran contexto, ¿no?, que luego nos va a dar pie para tener una discusión un poco más fina sobre el cambio climático. Y como les decía, la pregunta socioeconómica que está detrás, ¿no? Hay al menos dos. Nos podemos parar desde el lado de tratar de comprender cuál es el valor actual o futuro que se pierde cuando un proyecto de inversión, por ejemplo, deteriora o destruye un recurso de la naturaleza. Entonces eso es eventualmente un costo para la sociedad, y ese costo es lo que va a tener que ser contrastado con el beneficio de poder habilitar un proyecto de infraestructura, por ejemplo, de algunas características determinadas. Esas son como las dos fuerzas, ¿no?, que están como compitiendo. ¿Qué es lo que genera mayor valor? Esa es la pregunta que nos hacemos. Y en la pérdida de recursos de la naturaleza hay un costo importante asociado que tiene que ser cuantificado y monetizado. Y no es lo mismo que costos de reposición. Es algo que típicamente aparece en proyectos medioambientales. Y también nos podemos plantear esta pregunta desde un lugar distinto, que es, por ejemplo, en proyectos de valor de puesta en valor patrimonial o puesta en valor de recursos de la naturaleza, ¿cuál es el valor que se crea con un proyecto que, por ejemplo, preserva un área de la naturaleza importante, un ecosistema, una biodiversidad, etcétera? Esas son las dos formas de preguntarnos, ¿no? Los grandes desafíos acá, por supuesto, es establecer confiablemente el efecto del proyecto, la medida de cambio que el proyecto está originando sobre biodiversidad, sobre estos servicios ecosistémicos que estaba mencionando anteriormente. Eso no es algo fácil de hacer, ¿no? Sobre todo cuando estamos en el contexto de evaluación ex ante de un proyecto, donde no sabemos cuál va a ser el efecto. Podemos anticiparlo en función de experiencia que tengamos con proyectos en otras partes del país o en otros países también. Aquí, bueno, hay mucha literatura disponible para poder acercarnos a estas aproximaciones, pero es un desafío, por cierto. Y el segundo gran desafío es poder asignar a estos efectos, a estos cambios que están ocurriendo, un valor monetario. Y aquí es donde aparece un gran grupo de metodologías de valoración de bienes y mercado que mencionaba anteriormente. ¿De dónde surge este grupo de metodologías? Justamente la economía de los recursos naturales o economía medioambiental. Y no puedo entrar aquí en el detalle, pero sí, muy resumidamente, comentarles que hay metodologías, en el fondo de estimación económicas, que se basan en la lógica de preferencias reveladas, algo que viene de la teoría del consumidor, donde las personas en el fondo están a través de sus acciones y de su consumo efectivo en el fondo de bienes y servicios, revelando cuál es la preferencia que tiene por la protección de distintos recursos de la naturaleza, preservación, etc. Y están también las metodologías de preferencias declaradas, donde a través de cuestionarios en el fondo hay una pregunta abierta. Es más complejo que eso, ¿no? Pero preguntamos a la persona cuál es su disposición a pagar porque, por ejemplo, se preserve un recurso de la naturaleza determinado. Aquí entonces la valoración contingente es un buen ejemplo, y en el caso anterior, metodologías como precios hedónicos, costo de viaje. Y también algo que se utiliza muchísimo en este marco son las metodologías de costos evitados. Así se ve un estudio de valoración medioambiental donde el esfuerzo está puesto en poder capturar todos el valor en el fondo asociado a cada uno de los usos que tiene, en este caso, por ejemplo, un área protegida de Chile. Entonces no es solo el valor de uso consultivo en el fondo de extracción, que es lo que está acá, sino también hay valores de no uso, como por ejemplo valor de existencia. De eso se trata un poco esta metodología. Y ahora sí podemos ir a mirar muy rápidamente el cambio climático como una suerte de subgrupo de la preocupación medioambiental y cómo es que puede ser incorporada en la evaluación de proyectos.
acá podríamos estar hablando muchísimas horas, porque en realidad esto es algo que hoy está entrando con mucha fuerza, es donde una gran parte de los recursos internacionales están puestos de organizaciones, bueno, grandes, ¿no? El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, el movimiento de muchos recursos para poder pensar cómo es que vamos a través del mainstreaming, que se denomina en inglés, es decir, a través de la generación de instancias como enmarcadas en los marcos regulatorios, normativos de política pública formales, cómo es que generamos incentivos, instancias, discusiones, parámetros para que el cambio climático sea explícitamente considerado a nivel de política pública y también política en el fondo que va a impactar a los privados. Acá obviamente recomendaciones más bien generales y luego me detengo unos instantes a nivel de proyecto, recomendaciones respecto a, bueno, la actualización de estos marcos regulatorios, ¿cierto? Y de política pública en diversos niveles, es algo súper importante, donde los términos vinculantes a cambio climático aparecen de manera explícita en los planes, en los programas, en las regulaciones, en todos lados. En el fondo no hay duda respecto a qué es cambio climático, qué es mitigación, qué es adaptación, qué es carbono, etcétera. También la promoción de una planificación estratégica en base a objetivos climáticos en todos los sectores, no solo el sector medio ambiente. Esto especialmente se hace a nivel de planificación fiscal, es decir, asignación de recursos, por ejemplo, desde el sector público, hacia dónde va a ir. Y acá un poco lo que está en el punto que viene un poco más adelante, es entre otras cosas, recupera, por ejemplo, la importancia de poder establecer un sistema de provisión, comillas, verde, provisión pública, comillas, verdes, ¿no? Así se le denomina a veces, o un sistema de provisión pública con consideraciones de cambio climático, es decir, cómo es que también, por ejemplo, el gobierno, el Estado, es capaz de ponerse como un stakeholder, como un actor que va a entregar recursos solo a aquellas organizaciones, empresas que cumplan con algunas consideraciones de cambio climático, ¿no? Por ejemplo, que reduzcan o ayuden a reducir o que eviten la generación de mayor cantidad de toneladas de CO2 equivalente. Y por supuesto a nivel de sistema de inversión pública como un todo, como un enfoque sistémico donde aparecen presupuestos verdes, es decir, fondos especialmente dedicados al financiamiento de proyectos de mitigación, adaptación, climate tagging, que tiene que ver con la identificación de una suerte de marcas para líneas presupuestarias que vamos a denominar como verdes o líneas presupuestarias con consideraciones de cambio climático, donde se va a reservar una parte del presupuesto para financiar solo aquello, entre otras cosas. Evaluación de proyectos con metodologías actualizadas con parámetros climáticos nacionales, lo voy a revisar, no comentar en la próxima lámina, pero en el fondo lo que estamos mirando acá es cómo es que un sistema de inversión pública puede ofrecer a los tomadores de decisión y a los formuladores de proyecto una estructura súper concreta y que puedan seguir paso a paso que diga el cambio climático se incluye en la evaluación de proyectos públicos así, con este precio social del carbono, con esta metodología de cuantificación de las toneladas de emisión, la emisión de toneladas de gas de efecto invernadero, ¿cierto? Eso es lo que estamos un poco buscando. Y también una serie de estrategias para poder monitorear los indicadores climáticos en todas las políticas. Y con esta lámina termino para poder ir un poquito más como al detalle a nivel de proyecto y teniendo esta comprensión súper clara que la vinculación entre proyectos y el cambio climático ocurre en dos direcciones y es algo que no se puede olvidar. Por un lado está el efecto que tiene el proyecto sobre el cambio climático y es lo que usualmente se discute, es decir, un proyecto que tiene, por ejemplo, un sistema de transporte no diseñado con consideraciones de cambio climático, consideraciones medioambientales, seguramente va a generar o va a tener una alta tasa de emisión de gases de efecto invernadero, ¿cierto? Y ese es un efecto del proyecto sobre el cambio climático, lo va a básicamente empeorar, ¿no? Sobre todo si es un proyecto de muy largo plazo. Eso es algo que se conoce, se discute y que debe ser cuantificado y valorizado en todos los proyectos que siguen un enfoque de evaluación socioeconómica, ya sea que estemos en el aparato público o no. Si el enfoque es socioeconómico, en la medida que hay captura o emisión de toneladas de CO2 equivalente, esto debe estar incorporado en la evaluación de proyectos. Y eso es algo que se hace a través
de la creación y uso de distintos modelos que ya están establecidos, que en el fondo generan una conexión como factores de emisión, ¿no? Una conexión entre alguna tecnología o tipo de proyecto y lo vincula con las toneladas de CO2 equivalente proyectadas que se van a emitir. Y eso se pondera o se le imputa, ¿cierto?, un precio social, en el fondo, el que se conoce como precio social del carbono, que en este momento en Chile, y esto es algo que está todo el tiempo deseando ser actualizado, tiene un valor de $32 por tonelada de CO2 equivalente. Entonces, si se dan cuenta, no es un valor muy alto realmente, pero en la medida que va transcurriendo los años, este es un valor que por recomendación de distintas organizaciones internacionales va subiendo cada vez más. Y esto tiene que ser incorporado como un costo o como un beneficio al proyecto, dependiendo si acaso el proyecto captura o emite toneladas de CO2 equivalente. Pero el segundo aspecto que se olvida mucho mencionar es que también hay un efecto del cambio climático sobre el proyecto, y si eso no se empieza a considerar ahora, vamos a estar en graves problemas, sobre todo los proyectos de infraestructura que tienen una larga data o un horizonte de evaluación y de uso muy extendido, porque por supuesto el cambio climático impone un riesgo de daño para los proyectos, sobre todo de infraestructura. Y entonces aquí es con unos determinados costos asociados, ¿cierto? Acá es donde empiezan a aparecer proyectos específicos de mitigación, que son más bien escasos, son proyectos que puntualmente buscan reducir toneladas de emisión, toneladas de gas de efecto invernadero. Es raro que un proyecto tenga solo eso como propósito, por ejemplo, plantar grandes hectáreas de áreas verdes, sería eso como principal propósito, pero en general lo que vemos son proyectos combinados de mitigación con adaptación también, donde la adaptación más bien apunta a poner recursos en proyectos que van a financiar, que van a proteger a personas, comunidades y recursos físicos, materiales, infraestructura de los daños potenciales del cambio climático. Acá estoy hablando, por ejemplo, de una defensa fluvial o cualquier infraestructura que va a evitar, como una infraestructura secundaria, que va a evitar que una infraestructura primaria sea dañada en caso de que, por ejemplo, haya fenómenos climáticos extremos, que es una de las cosas que el cambio climático induce. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? ¿No? Y muy rápidamente, a ver si podemos tener esta reflexión juntos. Primero, esforzarse más que nunca por realizar una buena estimación de externalidades medioambientales, algo que, como les decía, está dando vueltas hace muchas décadas, pero recién ahora se le está, sobre todo en Chile, empezando a dar un poco más de importancia. En Inglaterra, en Estados Unidos, en Noruega, en Francia, en Australia, aquí ya hay muchísimo avance. Nosotros estamos empezando a ponernos ahí un poco al día. En cambio climático tenemos bastante avanzado. Les contaba ya que en Chile tenemos este precio social del carbono estimado, que si bien no es muy alto, en el fondo aparece aquí una preocupación que en otros países también ya tienen resuelto hace bastante más tiempo. Los mismos países que he mencionado recientemente, Inglaterra como uno de los grandes pioneros en desarrollar metodologías e instrumentos para poder abordar esta problemática y ofrecer entonces parámetros de referencia medioambientales y climáticos. El precio social del carbono es uno de los más importantes para poder integrar en la evaluación de proyectos. La importancia por incorporar instrumentos de evaluación de riesgo climático para todos los proyectos. Un poco siguiendo el último punto que planteo ahí, el cambio climático no es solamente una problemática medioambiental, como a veces se le presenta, es una problemática social y, por cierto, también económica. Entonces, independiente de dónde estemos nosotros como actores, ¿cierto?, en la evaluación de proyectos de cualquier característica, el cambio climático va a tener impacto sobre nuestros proyectos, sobre la capacidad que tenga el proyecto de ofrecer los servicios que está diseñado para ofrecer a la población en las condiciones que está diseñado para ofrecer. Si no se toman medidas, por ejemplo, de adaptación de cambio climático, ese proyecto posiblemente no pueda hacer lo que está diseñado para hacer en 30, 40 años, ni hablar 100, 200 años. Entonces, estas consideraciones tienen que empezar a incorporarse hoy día. ¿Cómo se está haciendo esto? Muy resumidamente, a través, por ejemplo, en los sistemas de inversión pública, de la utilización de tasas de descuento duales o tasas de descuento que van decreciendo en el tiempo, cosa tal que todos los proyectos, por ejemplo, que generan impactos medioambientales o impactos sobre el cambio climático en horizontes de evaluación muy amplios, al ser descontados y traídos a valor presente, sigan teniendo algún tipo de relevancia. Entonces,
tasas de descuento que son cambiadas, horizontes de evaluación que son extendidos. Un proyecto que tiene algún impacto sobre el cambio climático puede estar evaluado a cientos de años incluso. Así que creo que con eso termino las reflexiones, porque ya sé que estamos súper encima, Fernando, y les dejo un poco de literatura para mirar después. Estoy mirando acá lo que pusieron, a ver. Fernando, voy con las preguntas, ¿no? Que estoy justo mirando y ahí veo una pregunta de Gonzalo. Gonzalo, es la primera que vi. Veo que hay otras, pero como que me saltó Sí, muy a la vista, ¿no? ¿Consideras que Juan, hemos... lo vamos coordinando nosotros o lo vamos leyendo nosotros o cómo hacemos la mecánica? No, si gustan, yo voy leyendo las preguntas y voy Ah, a... ya, ok. Bueno, perfecto. Vamos a partir con la primera pregunta que tenemos. Te pido, Pamela, si puedes dejar de compartir la presentación. Ah, sí, perdona. Ahí, Ahí, dale. Vamos a partir con la pregunta de Gonzalo Vallejos. Gonzalo dice, buenas tardes, ¿consideran que adicionalmente se deben incorporar las variables étnicas y culturales en la evaluación de proyectos integradas en el proceso de evaluación socioeconómica de las inversiones de naturaleza pública? Mm. Bueno, sí, es parte del debate también, ¿no? Eh, Obviamente uno debiera decir que sí a la luz de estos análisis complementarios que tienen que ver con la distribución de los ingresos por grupo socioeconómico, con la distribución de los beneficios del proyecto por grupo espacial, ya o por región. Las consideraciones étnicas y culturales ya podrían ser incorporadas también em, sobre un modelo, por ejemplo, análisis multicriterio, por poner de alguna forma. Ahora, ¿cuál es la dificultad de eso? Ya desde la teoría uno debería decir que sí, digamos, y desde la lógica y el sentido común también debería decir que sí. ¿Cuál es la dificultad de eso? Bueno, como decíamos en la propuesta, primero la definición de los grupos étnicos a los cuales se pretende beneficiar, y después definir las ponderaciones, digamos, o la valoración, por dicho, que debieran tener esos grupos étnicos en relación al resto de la sociedad, ¿ya? Y ahí creo, personalmente, que puede estar la mayor controversia, digamos. ¿Cómo vamos a definir cuáles son los grupos étnicos a los que queremos beneficiar? ¿Ya? Por ejemplo, podrían ser pueblos originarios, ¿ya? Pero ¿cómo vamos a definir quiénes forman parte de los pueblos originarios? ¿Ya? Porque, por ejemplo, si fuera esa la definición, las personas que pertenecen a los grupos originarios o se autoperciben como pertenecientes a los grupos originarios, realmente están distribuidos a lo largo de toda la sociedad, ¿ya? No necesariamente están agrupados en un sector. Entonces, en ese sentido, hacer un análisis de esa naturaleza tiene lógica, tiene coherencia, podría ser preferido por parte de las autoridades, pero la dificultad que vemos nosotros es, primero, en la definición de los grupos, y segundo, en la mecánica de cómo vamos a identificar esas personas, por ejemplo, esos individuos, ¿tá? Entonces, en esa lógica, tal vez la recomendación es hacerlo primero, en etapas iniciales, por grupos más fácilmente identificables, por ejemplo, que estén agrupados en zonas espaciales, por ejemplo, ¿ya? O tal vez que también podría aplicar los grupos de esta naturaleza, que estuvieran asentados en determinada región o localizados en determinada región. Si fuera ese el criterio, es decir, un criterio más bien espacial, que grupos étnicos de alguna forma podrían incorporarse estas variables, pero por supuesto sí, tiene toda la lógica hacerlo y por supuesto desde el sentido común. Espero haber contribuido a, a la respuesta. Tenemos otra pregunta de Gonzalo Vallejos también, pero pregunta a Pamela. ¿Consideras que nos hemos acostumbrado, lamentablemente, a poner en valor un bien social, ambiental o cultural cuando ya se ha perdido inevitablemente? Sí, creo que sí. Es una respuesta simple, pero por supuesto que sí. Desgraciadamente, no estamos en el fondo presentando o no estamos ponderando, o asignando la importancia o el valor que corresponde, porque incluso esto ni siquiera es necesariamente una discusión tan filosófica, también es económica. Una buena evaluación de proyectos tiene que incorporar los aspectos medioambientales, si no está mal hecha, pero por alguna razón hemos normalizado, un poco siguiendo ahí lo que dice Gonzalo, o aceptado, ¿cierto?, evaluaciones incompletas donde estos son factores que no aparecen en las evaluaciones ex ante, solo aparecen después. Ni siquiera en el marco de evaluación de proyectos, lo vemos en el fondo en otras instancias que aparece, ¿no?, este deterioro irrecuperable en el fondo.
Tenemos, Gonzalo también tiene ahí su pregunta. ¿Se han puesto regulaciones técnicas de gestión de proyectos a nivel escenario de sintonía con el estado actual de la evaluación socioeconómica? Bueno, ahí voy a ser súper honesto con Gonzalo y con todos ustedes. Yo no me considero para nada un experto en gestión de proyectos. De hecho, en la universidad tenemos un programa actual que se llama de Evaluación y Gestión de Proyectos. Con Pamela participamos en el programa de evaluación que se llama Diplomado en Evaluación Integral de Proyectos, y hay otro diplomado diferente al nuestro que se llama de Gestión de Proyectos, de Project Management, y que específicamente tiene a su cargo la revisión o como eje central la literatura del PMBOK. Ahora, dicho eso, y para, digamos, atenuar mi ignorancia en relación a la respuesta, yo entendería que sí, yo entendería que hoy el PMBOK es el estado del arte, en lo que tiene que ver con la gestión de los proyectos, perdón, no se olviden que estas son dos disciplinas que son complementarias, pero no necesariamente debieran traslaparse entre sí. Cuando hablamos de la evaluación de proyectos o de la parte que estamos discutiendo ahora, estamos hablando de la preparación de los estudios preinversionales, la idea, proyecto a nivel de perfil, el proyecto a nivel de factibilidad, y el proyecto a nivel de diseño y ejecución. Y una vez que se toma decisión, entonces sí empieza esta lógica de gestión de proyectos. ¿Ya? En lo que yo entiendo, que es un entendimiento muy general, muy global y muy poco específico, el PMBOK está al estado del arte y de alguna forma está en consistencia con los desafíos de la implementación de proyectos, aunque no necesariamente de la evaluación de proyectos, ¿ya? Pero obviamente las técnicas que se añaden, las técnicas que difunde, los mecanismos que promueve para la gestión de los proyectos están en línea con las mejores prácticas internacionales. Entonces, si tuviera que dar una respuesta, probablemente sea esa. Álvaro Uvilla dice, Mm. me parece que la consideración al cambio climático es un tema incipiente en la evaluación de proyectos. No he visto ni sé de proyectos en el SEA que hayan incluido este componente tanto en ELAS ni DIAS. Mm. ¿Qué opinan al respecto? Sí, las evaluaciones de impacto ambiental, etcétera. Estoy de acuerdo contigo, Álvaro. Es un tema incipiente, pero como mencionaba al inicio de la presentación, se viene con mucha fuerza. Quiero decir con esto que si no se está haciendo aún, se va a tener que empezar a incorporar muy prontamente. ¿Qué opino o qué opinamos? Yo creo que Fernando ahí también si resuena, ¿no? Debe estar incorporado. Debe estar incorporado. Por cierto que sí. Y yo creo que va a incorporarse muy rápidamente. Ahora, en general, en las evaluaciones de impacto ambiental, quienes tienen un poco más de experiencia en ese tema, se trabaja muy desde la lógica de costos de reposición, ¿cierto? De daños medioambientales como valorizados, pero no desde la lógica de evaluación socioeconómica, donde nos tratamos de aproximar a la pérdida de bienestar que esos cambios en el estado medioambiental genera. Entonces, evaluaciones de impacto ambiental suelen estar concentrados en el cambio en el medio ambiente, evaluaciones socioeconómicas en el cambio en las personas que se deriva del cambio en el medio ambiente. A ver si me siguieron con eso, ojalá que no haya sido muy enredado. Pero es algo que tiene que aparecer. Y cuando hablo de medio ambiente, hablo también del tema de cambio climático, por cierto. O sea, no nos basta solamente cuantificar toneladas de CO2 equivalente emitidas o capturadas, eso sería insuficiente, que posiblemente es una de las primeras formas como esto va a aparecer en evaluaciones de impacto ambiental. Desde la mirada de evaluación socioeconómica, ese sería un primer paso. Luego hay que poder ponerle eso a un precio o asignarle una medida de valor para que aparezca de manera robusta en los proyectos. Perfecto. Y tenemos una última pregunta. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Pamela, lo comparto 100%, lo discutimos muchas veces, perdón, voy a lo hemos discutido muchas veces, ¿se escucha? Sí, se escucha. Ahí sí, lo hemos discutido muchas veces, incluso cuando estamos trabajando en el sistema de inversión pública en Chile. Bueno, la necesidad de alguna forma, que la evaluación económica se haga cargo de esos aspectos. Desde ya, esto no tiene que ver con el rol del Ministerio de Medio Ambiente, que han sido generalmente un muy buen socio, pero sí ha faltado un poco de coordinación intersectorial en ese sentido para ver cómo ambas instituciones trabajan juntas en los aspectos que señalaba Pamela, no tan solo la parte de cumplimiento normativo, sino también en cómo damos esta mirada desde el cambio climático a la evaluación socioeconómica de proyectos, o evaluación económica de proyectos. Perfecto.
Y tenemos la última pregunta, Ángelo Boyano. Muchas gracias. Primero, ¿cómo se puede pasar de un precio social del agua a entender cómo se valora socialmente el agua, desde el punto de vista de un proyecto de beneficio social? Bueno, muy buena pregunta. Ahí doy el puntapié inicial, después le doy la palabra a Pamela. De hecho, este es un tema que alguna vez trabajamos juntos también en un proyecto de Chile y que tiene que ver con la valorización del agua. Primero, establecer que no necesariamente existe un precio social del agua, y al menos formalmente, ¿no? ¿Existen mecanismos para hacerlo? Sí, por supuesto que existen mecanismos, por ejemplo, mecanismos de mercado. Chile es uno de los pocos países en el mundo que tiene un mercado de agua, ¿ya? Un mercado donde se pueden transar los derechos de aprovechamiento de agua. En Chile se han establecido derechos de aprovechamiento consultivo o no consultivo, dependiendo del tipo de actividad a la cual estén vinculadas, ¿ya? Entonces, una forma de aproximar el precio social del agua, por ejemplo, podría ser utilizar el precio de mercado, ¿ya? Con todas las dificultades que ello implicaría, porque particularmente son mercados de spot, donde no necesariamente son representativos de una realidad nacional, ¿ya? Pero ahí podría haber un primer acercamiento del precio social del agua, a decir, bueno, al menos si supusiéramos que existen ciertas distorsiones que de alguna forma están controladas, el precio social del agua podría estar definido a partir del precio de mercado del agua, ¿ya? Ese es un primer punto. Y el otro segundo punto es, bueno, cómo pasamos de la valoración social del agua, del precio social, perdón, a la valoración social del agua, bueno, relativamente de alguna forma con algunos de los mecanismos que mostró Pamela, digamos, usamos mecanismos que den cuenta del valor de uso, el valor de no uso, el valor de existencia, el valor del legado, ¿tá? Y particularmente ahí le doy la palabra a Pamela, ahora que ella es experta en esos temas. Bueno, podemos usar metodologías como precios hedónicos, valor contingente, lo que se llama las metodologías de valoración de bienes y mercado, que era la parte inicial de la presentación de Pamela. Y ahí sí podríamos pasar desde un precio social del agua, que eventualmente fue estimado, a una valoración social del agua que viene a tener en cuenta o tomar en consideración la perspectiva de la sociedad en su conjunto, no solo de los usuarios principales o consumidores del agua en las actividades productivas, sino también de los consumidores del agua, por ejemplo, potable, el agua para el consumo humano. Ya en el mercado hay distintas demandas desde la minería, desde demandas de la agricultura, que son las típicas, pero también hay demandas del sector energía, y por supuesto del sector de agua potable. Entonces, bueno, es un aspecto complejo. Los mercados que existen en Chile no necesariamente funcionan adecuadamente porque tienen imperfecciones, porque hay pocas transacciones, porque son mercados de spot, ya no spot. Parece que se cortó a Fernando, ¿no? Mientras le vuelve la señal a Fernando, ahí quizás muy breve comentar que efectivamente el agua pudiese ser estudiado, comprendido desde estas metodologías que buscan capturar valor más allá del uso consultivo, ¿no? Es decir, no son solamente los metros cúbicos de agua que tomamos o que le damos un uso productivo, sino que también qué representa esta agua en términos de los otros valores. Por ejemplo, algo tremendamente importante sería el valor de herencia, ¿no? ¿Qué pasa si hay como una sobreexplotación o sobreuso del agua o deterioro de cuencas, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar con las generaciones futuras? Esa pérdida proyectada, en el fondo, es un costo para un proyecto que deteriora una cuenca, entre otras cosas. Por supuesto que hay un montón de desafíos respecto a cómo se estima ese valor, pero la lógica es esa. En el fondo, el agua no es solo importante para las personas que tienen acceso y toman agua o le dan al agua un uso productivo. El agua está valorizada como recurso o debiese ser valorizado como un recurso de la naturaleza por un montón de otras cosas también, incluso como valor estético. En el fondo, valor de paisaje, un valor de regulación climática. Todo eso debiese estar valorizado y esa sería como una de las maneras de aproximarse a esta pregunta, e incluso podrían aparecer consideraciones como de equidad, ¿cierto? Respecto al acceso de agua, etc. Claro, exactamente. De lo que entiendo, Pamela tiene que salir en algunos minutos. Si hay alguna pregunta específica para ella, la podemos revisar ahora y después yo quedo un ratito más con las preguntas que sean más bien vinculadas a la parte de la evaluación de impacto social. Tengo aquí una pregunta. Tal vez la pregunta de Álvaro. Sí, eso estaba mirando justamente. Ujú.
¿Quieres leerla tú, Juan? Álvaro Villa, Mm, pero me parece que esta incorporación debe pasar por un cambio en el reglamento que fija las estructuras para la elaboración de los expedientes en el proceso de evaluación ambiental. ¿Qué opinas? sí, estoy de acuerdo con Álvaro. En el fondo, no alcanzamos a mirar esto en demasiado detalle ahora, pero a propósito de todos los cambios normativos y de política pública, incluso que se están haciendo a nivel de las discusiones sobre cambio climático, pero es algo que como enfoque finalmente le pega a todos los temas medioambientales. Hoy día todas las modificaciones se están haciendo en distintos niveles. Esta lógica mainstreaming que yo lo fui enunciando como de manera a lo mejor más aleatoria, sin seguir una estructura tan específica, un modelo tan puntual, pero se discute en distintos niveles o tiers. Como en el nivel más macro, ¿cierto? Poder generar el marco regulatorio normativo, poder generar los marcos de reglamentación técnica, poder después de eso proponer metodologías de incorporación de cambio climático en los instrumentos específicos, en los sistemas específicos, por ejemplo, evaluación de impacto ambiental. Entonces, es como una suerte de cascada. Si lo normativo no cambia, que eventualmente nutre lo técnico, no cambia en el nivel más macro, ¿no? Eventualmente el parámetro X, J, Y no tiene ni una relevancia, tiene que estar en el fondo incorporado en todos los niveles de intervención, de política pública, etc. Esa sería la respuesta, pero sí, de acuerdo contigo. Así que lo siento mucho, pero tengo otra clase, así que me disculpan. Espero que haya sido de utilidad y lo que muy rápidamente compartimos. Muchas gracias a todos los asistentes, Fernando, Juan, y bueno, nos estaremos viendo para la próxima. Te En agradezco a otra ti, oportunidad. Pamela. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Pamela. Un abrazo, que estén bien. Chao, chao. 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 Bueno, nosotros seguimos con las preguntas que nos quedan acá. En virtud del Sí, tiempo, vamos a responder las que están hasta el momento. José Farías nos pregunta sobre este punto. ¿Piensan que podrían ser reevaluados los proyectos que ya presentaron mayor intervención o mayor impacto que el informado o aprobado legalmente y se presenten las reparaciones en lo posible económicas a personas o reparaciones físicas a las zonas afectadas? muy interesante. A ver, como académico yo respondería que sí, tendría sentido hacer evaluaciones con el objetivo de aprender sobre el pasado. ¿Ah? Si yo fuera un policy maker, tal vez tendría una respuesta distinta, ¿no? Y diría, bueno, está bien, podríamos hacerlo, pero hacer compensaciones probablemente sería muy cuantioso. Ahí déjenme poner un ejemplo. Hasta hace algunos años los metros, el metro, por ejemplo, en Santiago, se construían mezclando, digamos, combinando eh, soterramiento y superficies elevadas. ¿Ya? Por ejemplo, la extensión de la línea 5 es el sector poniente de la ciudad. Pero los últimos proyectos de metro, la línea 3 y la línea 6, por ejemplo, se hicieron de forma subterránea. Y eso tiene que ver con una lógica justamente de lo que estábamos hablando. Obviamente que hacer proyectos soterrados o subterráneos es mucho más caro, carísimo, que hacerlo en vía aérea o forma de vía elevada, ¿verdad? Como hay algunos sectores de la ciudad. Entonces, supongan ustedes que tuvieron que hacer la revaluación y la reparación de esos costos. Imagínense ustedes la cantidad de recursos que eso implicaría. No estoy diciendo que no sea justo, probablemente lo es desde un punto de vista social. El punto es, bueno, el Estado tiene recursos suficientes como para hacerse cargo de esas reparaciones. Entonces, de alguna forma hay un principio que nos dice que es muy difícil hacer historia contrafáctica. Cuando se tomaron esas decisiones de inversión, se hicieron privilegiando la difusión del metro para llegar a la mayor cantidad de población posible. Y eso era solo posible si los proyectos se hacían más baratos, digamos. Y hacerlo más barato implicaba hacer vías aéreas, ¿ya? Entonces el objetivo era ampliar la cobertura, ¿ya? Hoy en día pareciera que ese objetivo ha mutado hacia aumentar la calidad del transporte público, no necesariamente la cobertura. Y por lo tanto, entonces los proyectos de metro van hacia proyectos soterrados, que tienen menor intervención, que son mucho más cómodos, que son mucho más aceptables por parte de la sociedad, aunque en algunos casos generan vibración también. Entonces, dos respuestas. Una, como académico, diría sí, sería muy interesante hacerlo como ejercicio para aprender del pasado, de los errores. Si fuera policymaker, que nunca lo he sido, nunca
no lo soy, y probablemente nunca lo voy a hacer. Bueno, creo que tendría una respuesta un poco más pragmática y diría, bueno, probablemente tiene sentido hacer la evaluación, pero no sé si el Estado tendría recursos como para enfrentar ese tipo de compensación. Perfecto. Y tenemos la última pregunta de Ignacio Fuentes. Hola Fernando y Pamela, gracias por la presentación. Hay algunos stakeholders que toman una posición de bloqueador o crítico en los proyectos, quienes persiguen beneficios económicos y algunas veces personales. ¿Cómo logramos la aceptación de estos interesados haciendo énfasis que el proyecto ya tiene un beneficio socioambiental? Me parece necesario un cambio cultural desde la etapa de la formulación del proyecto. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Ignacio. Efectivamente, uno identifica que hay ciertos grupos de interés que ejercen de alguna forma poder o tienen acceso a los medios de comunicación y terminan liderando la batalla para promover la ejecución de un proyecto o para rechazar la ejecución de un proyecto. ¿Ya? Y por supuesto ahí se mezclan intereses genuinos y también intereses de otro tipo, digamos, económicos o de otra naturaleza. Y entonces, ¿cómo podemos resolver eso? Bueno, el comportamiento de las personas no es algo que la evaluación de proyectos pueda remediar, pero sí, como tú dices, es generar un cambio cultural, o al menos, no necesariamente llamarle así, pero al menos sí informar mucho más sobre los proyectos, ¿verdad? Mucho más sobre los resultados de los proyectos, sobre quiénes son los potenciales beneficiarios, ¿verdad?, de los proyectos. En clase a mí siempre me gusta poner el siguiente ejemplo que está muy ad hoc a tu comentario, a tu pregunta. Las centrales hidroeléctricas iban a ser en la zona sur del país, en la región de Aysén. De alguna forma, distintos grupos de interés. Un grupo de interés, comitente, por supuesto, el dueño del proyecto, de la empresa eléctrica. Otro grupo de interés, sector medioambientalista, digamos, o aquellos que preferían Patagonia sin cicatrices, digamos, ese era un poco el concepto que estaba detrás de eso. ¿Ya? Y el punto es que al no estar asignados los derechos de propiedad, como diría el famoso teorema de Coase, bueno, estos dos grupos de alguna forma batallaban entre sí en los medios, pero nunca hubo una evaluación, por ejemplo, o hubiera sido muy útil, voy a poner otros términos, por ejemplo, una evaluación de impacto social, para ver si ese proyecto se hace, quiénes hubieran sido los reales beneficiarios del proyecto, ¿no? Y quiénes hubieran sido los reales perdedores del proyecto, ¿no? Entonces, ahí está el punto, y justamente tomo tu pregunta para hacer énfasis o hincapié en el valor que podría agregar la evaluación de impacto social. ¿Tá? Si nosotros hubiéramos tenido, como sociedad me refiero, ¿no? A disposición una evaluación económica complementada con una evaluación de impacto social, y hubiéramos puesto, por ejemplo, estimado quiénes iban a ser los verdaderos beneficiarios del proyecto. Si le queremos a la empresa generadora, hubiera hecho, bueno, toda la sociedad, porque estas centrales iban a proveer enorme cantidad de energía, y esa energía es a bajo costo, y lo que iba a hacer era un reemplazo. Iban a entrar en la base, digamos, de la pirámide de provisión de energía eléctrica, sacando las energías de mayor. Por lo tanto, uno hubiera esperado, si le crea el supuesto de la empresa, que el precio de la electricidad hubiera bajado. ¿Y eso a quién iba a beneficiar? Bueno, por una parte los consumidores y por otra parte el sector industrial. En ese momento el debate era, bueno, esto va a beneficiar a la zona central de Chile, que está en la mayor cantidad de residentes de consumo, y al norte, porque esto iba a proveer energía para la minería. Eso es usando los supuestos de la empresa comitente. Eh, Ahora, por otra parte, había un grupo de ambientalistas que decía, bueno, habría que ver si eso es así, pero eso va a ser a costa de dañar un bien que es perenne, un bien que tiene valor de legado, que tiene valor de herencia, que tiene valor de existencia, y que nosotros queremos mantener prístimo e inmaculado. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Bueno, no hubo más allá que una discusión que uno podría llamar, si se quiere, ideológica o dogmática. ¿Ya? No hubo un análisis, o al menos públicamente, a lo mejor sí lo hicieron, pero no lo conocimos públicamente, de partes interesadas o de efectos distributivos. ¿Quién eran los ganadores? ¿Quién eran los perdedores? ¿Ya? No estoy diciendo que la empresa tuviera razón, no estoy diciendo que los medioambientalistas tuvieron razón. Pareciera, dado que el proyecto se suspendió, que los ambientalistas ganaron la discusión, digamos. Pero a mí, como analista de proyectos, como evaluador de proyectos, me hubiera gustado tener más datos. Y esos datos provienen de dónde? De una evaluación económica que incorpora todos los aspectos que discutimos, los temas de cambio climático, pero también un análisis de impacto social. ¿Quiénes son los ganadores? ¿Quiénes son los perdedores? ¿Cómo se distribuyen socialmente? ¿Cómo se distribuyen geográficamente? ¿Cómo se distribuyen por grupo de ingresos
los ganadores de este proyecto, ¿verdad? Y creo que ahí entonces uno, o la sociedad en su conjunto, poder tomar una decisión mejor informada. De nuevo, la evaluación de proyectos no es la decisión en sí mismo, sino que es información para la toma de decisión. Entonces sí, creo que de alguna forma estas evaluaciones de impacto social o análisis de sustentabilidad nos ayudarían a entender un poco quiénes tienen una legítima posición de defensa de algunos intereses y quiénes toman una posición de defensa de determinados intereses que parecieran no ser tan legítimos, tan genuina y que está más bien vinculada a, no sé, temas de negocios o económicos. Entonces ese es, espero que se haya entendido el concepto. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por la respuesta. Bueno, nosotros agradecemos también a todos nuestros a quienes se conectaron hoy día, ¿cierto? Que participaron, hicieron preguntas. Agradecerte también a ti, Fernando, por el tiempo y por esta presentación que hicieron hoy día con Pamela, que se tuvo que desconectar, pero creo que soy representante de todos los que están conectados en agradecerles, ¿cierto?, por esta instancia. Y les recordamos, ¿cierto?, a los participantes de hoy que en los próximos días les va a llegar la grabación de este webinar para que lo puedan volver a consultar. Fernando, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a todos nuevamente por la amable paciencia y atención. Esperamos haber al menos plantado una semilla con este interés e inquietud por estos temas, perdón, y bueno, esperamos seguir en contacto para seguir debatiendo y aprendiendo. Nosotros siempre como profesores siempre estamos aprendiendo. Muchísimas gracias y tengan muy buen día. Muchas gracias a ti. Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos ustedes. Que muy bien.